Listo. Buenos días, participantes. Bienvenidos a este conversatorio. Lleva tu negocio a otro nivel con analítica en AWS. Siéntanse cómodos, si están tomando café, disfrútenlo de la sesión. Para iniciar, vamos a revisar rápidamente los objetivos de la sesión. Vamos a ver los principales retos de la industria, cómo resolvemos con analítica. Luego veremos casos de uso, historias de cliente y beneficios de AWS en pocas palabras. Para hoy vamos a presentarles a nuestros panelistas invitados, Diego Gamboa, Account Manager de AWS, y más adelante Víctor Pereira, Founder de Exisa, quien nos va a hablar mucho más. Diego, te cedo el micrófono. Bienvenido. Hola, gracias Lady. Y, bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá. Lady, como bien lo dijo, Account Manager de Amazon Web Services, llevo cerca de 3 años en esta empresa como Amazonian y bueno, muy feliz de estar hoy acá para contarles nuestras experiencias con nuestros clientes, temas que estamos viendo en el mercado, el valor de AWS desde la propuesta analítica, también para contarles un poco de mí. Soy una persona que le apasiona el ejercicio, constantemente pues voy al gimnasio de manera seguida, me gusta la tecnología, entonces todo el tiempo estoy midiendo a través de los datos cómo mejoro el ejercicio, las rutinas, las calorías y demás. Y bueno, Víctor, si quieres te paso la palabra para que te presentes. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias, Lady. Y bueno, mi nombre es Víctor Pérez Pereira. Soy fundador de Exisa. Exisa es un partner band de AWS. Y bueno, el día de hoy, de verdad que muy contento de estar acá con ustedes y compartir un rato menos y conversar algunos temas de interés. Y bueno, también de la mano con Diego, una de las actividades que me gusta bastante es nadar, ¿de acuerdo? Y bueno, también caminar y la yoga, importante la yoga. De verdad que esos son como unos pasatiempos. Y bueno, nosotros en Exisa acá, una de las cosas más interesantes que tenemos nosotros es poder cada día innovar y cada día tener nuevos conocimientos. Entonces, digamos que esa es como que una de las actividades más favoritas que tenemos nosotros, es el obtener nuevos conocimientos e innovar. Pero bueno, sin más preámbulo, Diego, yo creo que estaríamos empezando ya con esta sesión de este conversatorio. Disfrútenla de verdad y va a estar bastante interesante. Gracias. Gracias, Vic. Bueno, listo, para empezar queríamos contarles un poco algunas cifras de lo que estamos viendo. Si quieres, pasa al siguiente slide, por favor. Y es el tema del volumen de los datos y el crecimiento que se viene dando. Si algo nos enseñó el 2020 es que todo puede cambiar. Con la pandemia, la llegada, la verdad es que cualquier cosa puede pasar y por eso hay que ser tan ágiles al momento de los cambios que se pueden dar de manera repentina. Y hay que estar preparados con una infraestructura y herramientas necesarias para adaptarse a los cambios. Un cambio justamente que se viene dando desde los últimos 10 años es el crecimiento exponencial de los datos. Ya se proyectaba que para cerrar el 2021 habrían 200 millones de dispositivos inteligentes y todos estos dispositivos al final están generando data de manera constante y de manera exponencial. Lo hablaba yo ahora, digamos, con el tema del ejercicio, los wearables, cómo están generando data constantemente. Y esto pues a nivel digamos, de personas, pero si lo vemos a nivel de empresas también, ya no son solo los computadores tradicionales los que generan datos, sino que empiezan a haber otras fuentes de datos de manera de crecimiento exponencial, los celulares, las tablets, el Internet de las cosas, los carros conectados. Entonces, ese volumen de datos con un crecimiento constante se vuelve un reto. Disculpa, creo que hay alguien que no está en mute. Y yo estoy en reunión justo en este momento. Vale, creo que no estás en mute. Entonces, bueno, justamente ese crecimiento se vuelve un reto. Y las arquitecturas tradicionales on-premise no pueden llegar a ser un aliado como lo podría ser la nube, porque el ritmo en el que tú puedes desplegar recursos te va a dar mayor agilidad versus pues, estar aprovisionando de manera tradicional el almacenamiento, instalando, preparando los parches, los backups y demás. Entonces, si quieres, pasemos al siguiente slide. Aparece otro tema muy importante y es el tema no solo de ir con el crecimiento de los datos, sino cómo le doy yo valor a la información en el tiempo. Entonces hablamos ahora de prepararnos directamente para los cambios y el accionar rápido. Y no es lo mismo, pues es importante tener un tema de analítica
histórica, tradicionalmente puede ser en batch, está bien, digamos, el tema de los reportes, los dashboards, pero si queremos tener accionables mucho más rápidos, hay otros temas, ¿no? El tema de la reacción de cara a lo que puede llegar a estar pasando, los accionables de cara a esos insights en tiempo real o inclusive llegar a predecir cuándo algo va a fallar. No hace mucho, de hecho en diciembre del año pasado estaba trabajando con un cliente, una cuenta Enterprise en Chile, y uno de los focos que ellos tenían era justamente la predicción de fallas ante acontecimientos. En este caso ellos son del sector automotriz, pero entonces querían llegar a predecir, por ejemplo, cuando una batería de un camión que transporta diferentes cosas podría llegar a fallar. ¿Y esto pues, en qué sentido sirve? El tema, por ejemplo, del mantenimiento preventivo, anticiparse unos 2 o 3 días antes de una falla, ahorrar costos, porque una batería de un camión de estos puede llegar a costar 40 millones de pesos, por ejemplo, colombianos. Y además de eso, el tema de que la operación llegue a estar parada, o sea, que llega a pasar si se nos para la operación, cuánto dinero dejamos de ganar. Entonces hay un valor muy fuerte de cara a los datos que está en cada una de las fases en el accionar, y a eso los queremos invitar hoy. Y también les quiero invitar a cuestionarse un poco cómo están ustedes hoy y a dónde les gustaría llegar a estar en este momento con el uso de los datos en su empresa. Listo, no siendo más, quieren, pasamos al siguiente slide, Vic. Ahora también queremos contarles un poco de unos retos que hemos visto en algunas industrias. Vamos a hablar hoy de 3 industrias y cómo AWS pues, podría ayudar en ese caso en la siguiente parte de la sesión. Entonces, lo primero, si quieren, hablemos de la industria financiera. Un tema importante es la experiencia del cliente. Lo dice Jeff Bezos y lo ha dicho, digamos, en varias sesiones, y es que los clientes siempre van a estar insatisfechos, los clientes siempre van a esperar más. Por eso uno de los objetivos del cliente es uno de los objetivos de Amazon en general del grupo y de Amazon Web Services también es el foco en el cliente. Y es cómo mejoramos la experiencia de ellos. Y esto es bueno también que los clientes estén insatisfechos porque nos permite también empezar a marcar un valor diferenciador versus la competencia, siempre ofrecer más. Y un tema de los puntos importantes en el sector financiero es la experiencia a través de la tecnología, celular, portales web, inclusive el servicio al cliente. Otros temas que estamos viendo también es el uso de los datos a gran escala. Entonces, cómo empezamos a utilizar servicios o capacidades de Big Data para empezar a ver, digamos, temas de los datos en el mercado, cómo trabajarlos. Y también el tema de la seguridad, que se hace muy importante en la industria de servicios financieros. Entonces, también cómo estamos preparados con reportes tanto para la regulación como el cumplimiento en una industria que es altamente regulada. Al final, se hace importante el tema de la recolección y recopilación de todas estas grandes cantidades de datos para poder al final hacer un análisis, pero también para estar preparados con estos reportes y cumplimiento y seguridad también sobre los datos. Otro punto importante también es el tema del procesamiento, la analítica, que puede estar no solo de cara a los clientes o de cara a cumplimiento, sino también de cara al negocio. Entonces, el tener los datos preparados y también el accionar de cara a los datos con tecnologías, por ejemplo, como Machine Learning o inteligencia artificial, que sería una siguiente fase ya más de tema de analítica predictiva, también es algo que podríamos hacer. De hecho, hoy en día, por el cuadrante de Gartner, AWS es líder en servicios de AI Developer, considerando servicios como, por ejemplo, SageMaker. Listo, si quieres, pasemos al siguiente slide. Otra industria que queremos hablar hoy es la industria del software. La experiencia del cliente van a verla, que siempre es importante. De hecho, yo creo que es lo más importante en todas las industrias. Aquí también está presente, solo que vamos a tocarla desde un modo diferente, y es que en la industria del software, para estas casas que son desarrolladoras, sus clientes finales al final están comprando un servicio estandarizado que ellos van a utilizar. Entonces, ¿cómo mejoro yo la experiencia de los usuarios finales de este tipo de empresas? Y es, por ejemplo, ofreciendo un buen performance del software, o ofreciendo una plataforma segura para ellos, o ofreciendo una plataforma que puede escalar en medida que el uso de la demanda del software de ellos crece. Entonces es como tener un marco o una arquitectura también para mejorar esa experiencia del cliente. También cómo le agrego yo valor a mi cliente final en sus plataformas a través del uso de los datos. Tienen de pronto hoy en el software ya reportes, dashboard integrados, o inclusive ya están hablando de temas, por ejemplo, de recomendaciones dentro del software
dependiendo variables que se quieran trabajar, por ejemplo, que los usuarios estén manejando. Y la integración de data de múltiples fuentes, que también puede ser importante justamente para esa analítica. Entonces, al final, pues, todos estos puntos están en estos tres. Y hay otro punto importante en esta industria y es la agilidad de negocio que ellos tienen. Entonces, volvemos a hablar del tema de las ventajas de la nube versus esquemas tradicionales on-premise, y es la agilidad de negocio que yo puedo llegar a tener. Algunas empresas de software ya lo están acoplando, y es la infraestructura como código. La infraestructura como código les puede dar una ventaja competitiva muy fuerte, porque a la hora de desplegar nuevos clientes con software que vendan a los clientes finales, el despliegue de los recursos es mucho más rápido porque ya es un código que está estandarizado. Entonces vamos a ganar una ventaja competitiva versus otras empresas que no lo estén haciendo. También es entender los nuevos requerimientos de los consumidores que pueden estar teniendo y cómo los desarrolladores llevan ese time to market. Entonces aquí se hace también muy interesante las capacidades de AWS en temas, por ejemplo, de DevOps o de CI/CD. Cómo yo le doy a mi equipo los recursos para ser más ágiles y para trabajar de manera más eficiente, tanto desde el desarrollo como desde la operación. La seguridad también está muy presente en esta industria, y es que tiene un valor muy importante porque es que van a ser los datos finales de los clientes de ustedes, de las empresas que estén hoy participando en el webinar sobre la industria del software. Y aquí también es un tema de seguridad compartida, ¿no? AWS puede poner todo el tema de la infraestructura y la seguridad a través de los data centers, pero también es cómo ustedes construyen y hacen esos ambientes seguros, tanto, por ejemplo, no sé, el tema de seguridad en tránsito o at rest de los datos, el tema de los permisos que ustedes van a dar dentro de la organización, a los equipos que desarrollan, a los equipos que trabajan, para asegurar también la seguridad de los clientes finales. Y las arquitecturas orientadas a microservicios, que también tenemos una amplia gama que también permite justamente que salgan de ese monolito, empezar a tener arquitecturas más modernas y de microservicios. Si quieres pasamos al siguiente slide. Ahora, hablando un poco de la industria del retail, está ese Customer Journey que es muy importante en esta industria, ¿no? Tradicionalmente los clientes ya no compran como se hacía antes, que uno iba de pronto a las tiendas, veía ropa y le gustaba, se la probaba y la compraba, por ejemplo, sino que ahora el cliente investiga antes y hace un entendimiento de los productos o los servicios antes de llegar a hacer una compra. Entonces, es importante que los portales que tengamos tengan un buen rendimiento, que si, no sé, los clientes van a acceder a blogs y la información esté disponible, empezando en esa etapa. Pero también hay que atraer y evaluar, eso lo hacen los clientes, ellos empiezan a comparar. Entonces, cómo desde el lado del retailer tienen que estar preparados. Hay temas interesantes a desarrollar como temas de promociones, tecnologías de recomendaciones. Si entran a mi portal y yo sé de pronto el cliente que le puede llegar a gustar volvemos al tema del perfil 360 de un cliente, cómo le empiezo a dar recomendaciones de cara a eso para mejorar su experiencia. Ahora, incentivar la compra. Ya habiendo estado la investigación, los clientes hay que ser motivados para que compren. Y para que se realice esa compra está el tema de los incentivos, y en nuestro caso de la industria del retail es la venta. Entonces, no sé, por ejemplo, un cliente va a un centro comercial y pasa cerca a mi tienda y resulta que el cliente tiene descargada la aplicación. Enviarle temas, por ejemplo, de notificaciones push con un descuento del 15% si entra a mi tienda ahora, va a ser algo interesante para realizar este incentivo. O si yo sé que el cliente estuvo en mi portal, de hecho Amazon.com lo hace, si el cliente vio un producto pero al final no realizó la compra, enviar incentivos para que haga esa compra, desde mensajes, por ejemplo, por correo para recordación de que compre el producto, o inclusive incentivando de nuevo, temas de descuento, que puede ser una opción, temas de notificaciones push, correos, alternativas por SMS también. Entonces las opciones están sobre la mesa. Y aquí sigue el Customer Journey, y es empezar a pasar ahora el tema de enviar el producto. Entonces, supongamos que el cliente lo compra en línea. Entonces, ¿cómo le doy yo las herramientas al cliente para que haga un rastreo de cada una de las etapas de dónde está su producto hoy en día? Al final, eso es la experiencia del cliente ya a la parte del envío. Finalmente, el cliente termina recibiendo el producto, y entonces se viene un tema de atención al cliente y devoluciones. ¿Cómo estamos hoy en día preparados para los posibles quejas o reclamos que se pueden dar? Tenemos, digamos, capacidades para atender a través del teléfono, a través del chat, a través de un chatbot. Entonces,
esto también son tecnologías que podríamos revisar, y aquí es más como el tema de la postventa, hasta generar esa lealtad. Y la idea que todos buscamos es fidelizar a un cliente. La venta más dura es la primera, justamente, pero una vez el cliente se fideliza, va a ser más sencillo que se vuelva un cliente recurrente y que, bueno, sea valor que él percibe en nuestra empresa y un cliente satisfecho. Para eso, hemos identificado que existen unos retos que generalmente hay que afrontar. Hemos visto que, digamos, en esta industria está el tema de la deuda técnica. Los equipos de TI, la idea es que se enfoquen en innovar, en tener actividades de valor, pero lo que dicen los datos y lo que dicen, digamos, las investigaciones es que el 70% del tiempo se va de los equipos de TI, es en mantener los sistemas legados o la operación que está hoy en día, y realmente solo el 30% queda para actividades nuevas. Entonces, ¿cómo están hoy en los equipos de ustedes? ¿Están teniendo la agilidad que realmente desean de cara al negocio, o es más actividades rutinarias las que están trabajando hoy en día? Otro punto es la vista fragmentada, y hoy justamente estamos hablando del tema de la analítica y el valor de los datos, y es cómo está la visión de ustedes de cara de los clientes finales que tienen hoy en día. Por ejemplo, la información está en diferentes hilos, o ya la tenemos unificada, ya estamos haciendo una inteligencia de negocio de cara a ese cliente. Y finalmente, la transformación desconectada. De una encuesta, perdón, de una investigación de IDC, se encontró que la prioridad número uno de los Chief Information Officers o los CIOs es el tema de la inversión en servicios de analítica como AI o Machine Learning, pero realmente cuando se traduce a proyectos y ejecución, realmente esta no es la prioridad número uno en la que se invierte, sino es la número 8. Entonces no hay una correlación entre lo que se busca, temas de innovación, versus lo que realmente se ejecuta. Entonces, ¿cómo lo están haciendo hoy en las empresas de ustedes? Si quieren, pasemos al siguiente slide. Ahora, ¿cómo podríamos resolverlo con analítica? Víctor, si quieres, te paso la palabra. Excelente, Diego, muchas gracias. Sí, y fíjate lo que hemos estado comentando ahorita desde que que hemos iniciado la sesión en la mañana de hoy. Hemos estado hablando de diferentes sectores y tienen una correlación, que es lo que mencionaba Diego sobre el tema de los datos. ¿Okay? A medida que los datos van creciendo, o a medida que estos datos nosotros los vamos colocando en un lago de datos, un repositorio, que están especialmente diseñados para continuar creciendo. Nosotros actualmente o tradicionalmente las empresas tienen sus data warehouse o sus datos con una estructura relacional. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de lo que es la parte relacional, hablamos de los datos que vienen de un IRP, de datos que vienen ya estructurados de cierta forma. Y luego, pero cuando a medida vamos creciendo a nivel de gestión de los datos, eso se vuelve más difícil de mover esos datos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros cuando le llamamos eso lo que es la famosa gravedad de los datos, y es que los clientes necesitan una forma de superar esta gravedad para mover fácilmente estos datos y obtener una mejor información para todos. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, si ustedes ven, por lo menos en esta imagen, nosotros tenemos adaptado por silos, ¿ok? Donde tenemos un silo donde tenemos para Business Intelligence, que nosotros con eso vamos a generar un reporte. Al final, eso va a permitir generar una toma de decisión. Sin embargo, cada día van creciendo los datos y cada día va creciendo un tipo de datos diferente al tradicional. Cuando empezamos a hablar de datos estructurados, como lo vemos de esta manera, y cuando pasamos a la otra manera, es donde tenemos datos que no están estructurados. Por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos, pero yo quiero capturar información del tiempo o quiero capturar información que viene de un GPS, ¿de acuerdo? O quiero detectar información que viene del Internet de las cosas en dispositivos móviles, ¿ok? Al final, cuando estamos obteniendo esos datos, hay mucha cantidad de datos que vamos a estar transaccionando, ¿ok? Esos datos pueden ser que vengan en un formato diferente. Si lo hablamos un poco más técnico, un JSON, TXT, un CSV, y esos datos no tienen una estructura como tal. Entonces ya cuando yo quiero generar una toma de decisión con Business Intelligence y voy a utilizar datos estructurados y los voy a unificar con datos no estructurados, ahí es donde yo empiezo a hablar sobre un lago de datos, ¿ok? Que es lo que innovamos a nivel de almacenamiento. Entonces, el almacenamiento tradicional se mantiene, inclusive vamos a mencionar ahorita más adelante cómo Amazon tiene posibilidades de seguir tradicionalmente trabajando con un data warehouse, pero ahora le incorporamos otra capacidad que permite a las empresas ir más rápido
tener mejores resultados e inclusive esas predicciones que antes nosotros veíamos como una predicción analítica, donde tenemos que incorporar gran cantidad de tiempo, recursos y capacidad computacional, ahora lo podemos hacer de una manera más rápida, ágil, inclusive con tecnología de Amazon.com que ya viene con ciertos servicios donde por lo menos esa traducción a nivel de machine learning o de tomar decisiones es más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en este importante que nosotros estamos viendo acá, vamos ahora a la siguiente lámina. También mencionarles que si tienen alguna pregunta, aquí está con nosotros también Lady, que puede hacer, va a recibir las preguntas. Si tienen alguna duda, también importante es que esto es un conversatorio. Si ustedes quisieran escribir algo, con mucho gusto las pueden escribir ahí en la zona del chat o en la zona de preguntas y con mucho gusto la vamos a estar respondiendo, tanto Diego como mi persona. Entonces, fíjense, acá cuando nosotros hablamos que los clientes se muevan a la arquitectura Lakehouse, es cuando nosotros empezamos a trabajar con dinamismo en los datos. Cuando nosotros trabajamos con un dinamismo en los datos, hablamos de lo que mencionamos anteriormente sobre los tipos de datos, la frecuencia de los datos y la gran cantidad de ingesta del mismo. ¿Pero qué nos permite a nosotros tener eso? Bueno, fíjense, nosotros en esta imagen tenemos los lagos de datos más escalables, porque a medida que vamos creciendo nosotros a nivel de los datos, ¿de acuerdo? Va a ser interesante cómo nosotros vamos a poder optimizar y tener el dato de una manera de aprovecharla al máximo, ¿ok? Ahora, en ese lago de datos escalables permite tener un crecimiento y puede decrecer. Por ejemplo, siempre como nos hemos dicho nosotros con nuestros clientes, Víctor, nosotros tenemos 10 teras de datos. Ok, bien. ¿Cuánto es la data que nosotros vamos a analizar realmente? 1 tera. ¿Por qué? Bueno, porque realmente de los 10 teras que tienes de datos, 1 tera realmente es un tera como tal de lo que yo voy a realizar como negocio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la data que realmente voy a necesitar. Entonces, estos lagos de datos escalables permiten, por ejemplo, que nosotros podamos crecer, pero también podemos disminuir a lo que nosotros vayamos realizando. Con las capacidades computacionales de AWS, ha permitido acelerar muy interesantemente rápido lo que es la gestión de estas cargas o esta parte de infraestructura usando tecnología AWS para las empresas. ¿Por qué? Bueno, porque existen servicios como On Demand, existen servicios que permiten usarlo as a service, existen servicios donde yo no tengo que aprovisionar cargas computacionales, que lo vamos a ver más adelante, simplemente lo uso y lo pago cuando lo estoy usando, ¿ok? Entonces, venimos con las bases de datos especialmente diseñadas. Tradicionalmente, nosotros teníamos bases de datos, las cuales eran bases de datos estructuradas donde eran para un fin y podían tener varios fines. Por ejemplo, la misma base de datos que yo podía estructurar por un RAP me podía funcionar para un data warehouse. ¿De acuerdo? Hoy día ya eso ha cambiado. Entonces, Amazon AWS tiene diferentes tipos de bases de datos para diferentes propósitos. Por ejemplo, tenemos bases de datos relacionales, que son básicamente las tradicionales. Tenemos bases de datos no relacionales, que son datos no estructurados, pero también tenemos bases de datos basadas en tiempo, tenemos bases de datos para, ejemplo, procesar increíbles cantidades de datos donde estamos utilizando Big Data. Tenemos también posibilidad de utilizar bases de datos que yo puedan incorporar, por ejemplo, para suscripciones. Si quiero, por ejemplo, utilizar bases de datos para manejar mensajes, suscripción, una gran cantidad de suscripciones donde realmente se está suscribiendo un servicio. Y también tengo lo que son los famosos data warehouse, que estos data warehouse van muy de la mano también con lo que yo voy a explotar del dato. Entonces, esas bases de datos especialmente diseñadas, existen muchas. En AWS tenemos una orientada para cada principal objetivo y esto nos permite ser más dinámico y más rápido, en el sentido de que no tengo que utilizar un gran data warehouse para algo que realmente voy a necesitar muy pequeño, para algo muy puntual y que a su vez lo puedo conectar. Eso ahí es donde nosotros hablamos de lo que es el gran data lake. Entonces, cuando nosotros hablamos del data lake, hablamos de un ecosistema donde tenemos una capa de diferentes tipos de datos que convergen entre él, que pueden ser altamente escalables, altamente disponibles, pueden ser consumidos a demanda. ¿Okay? El fácil movimiento de los datos. Y esto es algo que siempre nos dicen los clientes. Oye, Víctor, ¿cómo hago yo para mover tantos datos y para poder ir trabajando de una manera quizás interactiva, pero a su vez fácil y sencilla? Porque es lo que mencionaba Diego, nos gastamos el 70% del IT en hacer reprocesos, en hacer cosas que están repetitivas. Tenemos que ir hacia el 70% de innovación. Yo lo llamaría 70% de innovación y 30% de cuestiones repetitivas. Cambiamos el número. Y esto porque nos permite a nosotros ser, obviamente el negocio y el equipo IT tiene que ir viendo qué oportunidades hay nuevas, qué agilidad tienen poder trabajar. Y cuando nosotros hablamos del fácil movimiento de los datos, hablamos de eso. ¿Cómo podemos nosotros mover los datos para generar esas tomas de decisiones o esas predicciones que yo quiero trabajar para mi negocio, para generar esa información y nosotros poder ir al siguiente paso? Por ejemplo,
Si yo quiero tomar datos de información de las compras de las personas que están en un centro comercial, donde simplemente a las personas están acercando en un lugar de comida y por medio del dispositivo, si estás suscrito o tienes el app, te hago una recomendación. Eso detrás hubo un análisis de la gestión del dato. Hubieron datos donde se exploró de que el usuario está cerca de una geolocalización. También hay datos donde veo de que la persona le gusta este tipo de lugares de comida. Y también hubo un análisis donde le dice, bueno, las personas a esta hora, con esta promoción, va a tener esta información que está detrás, se analiza continuamente. Y eso genera un resultado, que es lo que nosotros estamos buscando. Pero el resultado queremos que antes, cuando nosotros nos pensamos que el resultado tenemos que esperar durante días, ahora lo necesitamos real time. Entonces aquí hablamos donde las organizaciones realmente necesitan tomar datos y decisiones de manera más rápida. Y AWS, con estos servicios que nosotros tenemos acá, nos va a ayudar a eso. Ahora, la gobernanza unificada. Bien, Víctor, me hablaste de los datos, me hablaste de que puedo tener datos estructurados y no estructurados, hago la convergencia, hago simplemente hago base de datos especialmente diseñada, pero mis datos. Tenemos leyes, ejemplo, existen países donde existen leyes de protección de datos personales, el trato del dato, la seguridad del dato. Pero más allá de ello, es lo que nosotros le llamamos ese famoso lakehouse, donde la gobernabilidad del dato para lo que yo necesito explorar. Por ejemplo, mi equipo de BI necesita leer un dato que esté limpio, que esté digerido y que pueda simplemente construir de manera más rápida un BI. Entonces ahí es donde yo involucro la parte de la gobernabilidad unificada, donde yo puedo tener un acceso a un dato que viene de diferentes fuentes, pero con un control de acceso. Y a su vez un resguardo del dato. Por ejemplo, que no tengas acceso a una columna o a un repositorio o a un dato que tú realmente no vas a necesitar. Y más allá de eso, protección a nivel de seguridad del dato. ¿Qué quiere decir? AWS cuenta con una sinfín de certificaciones a nivel de seguridad que nos ayudan a nosotros parametrizar nuestras cuentas de AWS en nuestras cargas que tenemos en AWS y nuestras cargas que vienen de on-premise a AWS. Y eso permite también de que nosotros podamos tener otra capa más de resguardo de ese dato. Porque cuando empezamos a trabajar con muchos datos decimos, bueno, pero ¿hasta dónde llega la protección? Y siempre es importante, como le decimos nosotros a nuestros clientes, el diagrama de responsabilidad convertida. ¿Qué es responsable de AWS y qué es responsable de los clientes? ¿De acuerdo? AWS pone la infraestructura, pone las capas de seguridad y nosotros ponemos la capa de configuración en esa seguridad. ¿Ok? Entonces, eso va a todas las capas, tanto la capa de reposo de los datos como la capa de transacción del dato. ¿Ok? Y el rendimiento costo-efectividad. Nada mejor que todo sea costo-beneficio, porque de nada nos sirve que, bueno, Víctor, la solución me sale espectacular, pero de verdad mi presupuesto no llega, porque al final es muy costoso. AWS todos los años constantemente ha ido incorporando innovación más allá de la tecnología, también a nivel de beneficio-costo para los clientes. Y esto nos ha permitido también de nosotros, en este caso, por lo menos en ICISA, que a nuestros clientes nosotros los acompañemos con eso. ¿Por qué? Porque nosotros con el costo-beneficio es realmente si lo estás usando, vamos a utilizar ese dato. Vamos a hacer un ejemplo hipotético. Tengamos esos 10 teras que hablamos de ejemplo. Bueno, si yo nada más voy a escanear porque necesito capturar información de 100 gigas del dato, yo no tengo que escanear los 10 teras. Ahí hay un ahorro de costo con uno de los servicios que vamos a ver más adelante, donde simplemente voy a explorar esa cantidad de datos y voy a pagar por esa cantidad de datos que voy a explorar. ¿Ok? Eso se traslada en tiempo, dinero, beneficio, costo y velocidad. Entonces, el rendimiento va mucho de la mano también con ese costo-beneficio, porque digamos que antes nosotros tradicionalmente a nivel on-premise hablábamos mucho de que, bueno, necesito tener una carga computacional enorme para quizás 2-3 horas en el día explorar ciertos datos porque hago muchos procesos en la noche para tener la información en la mañana. Es un paradigma que se rompió cuando pasamos a temas de nube. ¿Por qué? Porque ya simplemente con lo que tú necesites, tú puedes escalar en el momento que lo necesites y ya, tal cual. Y eso te permite también ahorrar en beneficio de costo. Imagínense las empresas que están empezando y digan, bueno, tienes que invertir una gran cantidad en diferentes tipos de base de datos, en diferentes tipos de ingeniería. Eso traslada una insatisfacción al final de los clientes, porque dicen, oye, tengo que hacer tanto para lograr esto. Entonces, fíjense, también cubrimos lo que es la parte del rendimiento y el costo de efectividad. La siguiente lámina, por favor, Lady. Entonces, esta es parecida a la anterior. La única diferencia es que aquí estamos hablando un poco más de los servicios. Aunque AWS tiene más de 190 servicios de AWS, nosotros estamos enfocados hoy mucho en la parte que es analítica. Fíjense, algo aquí muy alto nivel en la parte técnica. Por ejemplo, tenemos Amazon Aurora, que es una base de datos que es 100% compatible con MySQL
y con PostgreSQL y con SQL Server también. Y tiene, bueno, disculpe, Amazon Aurora tenemos para el soporte MySQL y para Postgres, pero tenemos también RDS que está disponible también para Oracle y disponible también para SQL Server. ¿Ok? Y bueno, MySQL y Postgres también. Fíjense que esta es una base de datos que está para datos estructurados. Y lo importante de esto es que entonces ya empezamos a trabajar con, por ejemplo, lo tradicional. Bueno, Víctor, tengo un RP, lo tengo en Oracle, en SQL Server, o tengo una base de datos MySQL o Postgres. Bueno, si tengo una base de datos MySQL y Postgres, la puedes colocar en Aurora, puedes migrarla. Existen un sinfín de herramientas, ya lo vamos a mencionar ahorita. Quiero trabajar con Amazon DynamoDB porque, bueno, DynamoDB es una base de datos extremadamente rápida, es una base de datos NoSQL, es una base de datos que trabaja con datos no estructurados. Y lo importante de esta base de datos que es as a service, que quiere decir que es una de las partes de los principales servicios a nivel de gestión de serverless, que es donde yo no me tengo que preocupar de aprovisionar capacidad computacional, yo simplemente creo una tabla y ya, eso es todo. Creo una tabla y empiezo a trabajar con los datos, empiezo a transaccionar. Lo interesante de DynamoDB es que es realmente rápido. Cuando estamos hablando de millones y millones de datos, extremadamente rápido. Trabaja con consistencia de escritura y consistencia de lectura. Ejemplo de ello, imagínate un login que tienes y tienes muchas aplicaciones, tienes una aplicación, una app y tus usuarios tienen que ingresar constantemente a eso. Tú puedes trabajar un login, puedes hacerlo simplemente con DynamoDB para sacar el perfil, el profile o la experiencia de su usuario cuando vaya a entrar, por ejemplo, Víctor Pérez, ABC tal. Todo ese perfil lo puedes sacar de una tabla en DynamoDB bastante rápido. También cuando yo quiero trabajar con gran cantidad de datos, puedo utilizar con Amazon MR. Amazon MR es un ecosistema a nivel de gestión de Big Data, donde tengo una infinidad de productos que yo puedo manipular, explotar e integrar. Y fíjense que lo interesante de esto es el círculo que tenemos alrededor. Cuando nosotros estamos hablando de todo esto, vamos a empezar a hablar ahora de lo que es el Lake4Mation y lo que es S3 Athena Glue. Pero fíjense, vamos con el Elasticsearch Service, que también nos permite a nosotros explorar en esta gestión a nivel de gestión de datos. Y luego pasamos a Amazon Redshift. Amazon Redshift es para nosotros el data warehouse de AWS. Y Amazon Redshift tiene una gran cantidad de cuestiones interesantes a nivel de innovación. Algo tan sencillo como que Amazon Redshift se trabaja a nivel de gestión de columnar. Está orientado para una base de datos de data warehouse. Y lo mejor es que con el mismo query que tú puedes gestionar, puedes tener Amazon Redshift ML. Quiere decir que puedes tener Machine Learning con una gestión de query. ¿Sí? Imagínense algo que era interesantemente que tenías que tener tiempo, involucrar a expertos, trabajarlo para generar un dato con predicción. Y ahora que nosotros te digamos que con un solo query o con una sola estructura que yo pueda colocar en el mismo Redshift, yo te puedo sacar un dato a nivel de predicción. Interesante. Entonces, esto es lo que estamos hablando de agilidad, velocidad. Y luego pasamos a SageMaker. SageMaker es nuestro gran portafolio a nivel de AWS de lo que son productos a nivel de Machine Learning. Como les mencionaba, la gestión de Machine Learning antes cuando lo pensamos que, wow, complejo, mucho tiempo. No, SageMaker ahora tiene un montón de productos, un montón de características que simplemente con explotar el dato y nosotros incorporar datos ya me genera una predicción. Y lo mejor es que ya el dato va aprendiendo sobre nuestros propios datos, o sea, el modelo. Entonces yo puedo crear diferentes tipos de modelos para diferentes tipos de decisiones. ¿Okay? Lo interesante es que también yo puedo trabajar acá es que yo no necesito explorar tantos datos. Si yo necesito un dato reducido y constantemente ir analizándolo, lo puedo trabajar. Ahora bien, en ese marco que nosotros tenemos en el medio, tenemos lo que se llama el Lake4Mation. AWS Lake4Mation es un servicio que nos permite a nosotros generar los accesos, gobernabilidad y gestión del dato basados en un lake. ¿Okay? Y ahora, cuando nosotros hablamos de esa capa, nosotros estamos hablando de Amazon S3. Amazon S3, para los que no conocen, es un servicio que nosotros podemos almacenar archivos tratados como objetos. Podemos almacenar archivos, podemos almacenar imágenes. Es un gran repositorio donde yo puedo guardar una infinidad de tipos de datos que son tratados como objetos. Pero lo mejor de esto es que cuando hablamos a nivel de gestión de datos, nosotros podemos almacenarlo eso. Entonces, por ejemplo, imagínense algo. Vamos a un caso hipotético. Víctor, tengo 200 gigas de datos. Esos 200 gigas de datos vienen de data que yo quiero hacer predicción, quiero hacer analítica, porque son de mi data warehouse. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo puedo migrar la base de datos a un Redshift. Podemos hacerla con, por ejemplo, Database Migration Service, que es un servicio que puede migrar bases de datos homogéneas y heterogéneas, donde yo, por ejemplo, supongamos un SQL Server, quiero conectarlo a Amazon DMS y luego de ahí pasarlo a Redshift, ¿ok? Y ya tengo los datos en Redshift. Bien, Víctor, resulta que yo tengo datos que son infrequent access. ¿Por qué? Porque simplemente son datos donde lo voy a explorar una vez y quizás cada 6 meses. No es necesario tenerlo en el clúster de Redshift, ¿de acuerdo? Porque realmente no nos va a permitir a nosotros constantemente analizar ese dato. Entonces yo puedo simplemente guardar ese dato, que en vez de tenerlo en Redshift, lo puedo guardar en S3. ¿Ok? Al yo tenerlo en S3, le voy a quitar esa carga que va a tener el servidor.
y yo puedo incorporar datos que si realmente voy a estar utilizando frecuentemente en el clúster. Pero Víctor, si yo después lo voy a utilizar, bueno, Amazon Redshift tiene una característica que se llama Spectrum, donde yo puedo explorar el dato en S3 sin que el dato esté en el Redshift. Genial. ¿Por qué? Porque imagínense cuando ahora yo tenga, por ejemplo, 1 tera de datos y yo lo almaceno en Amazon S3. Yo simplemente con Amazon Redshift usando Spectrum, yo puedo crear una estructura, bien sea una estructura hacia una tabla de un dato que está de una información que está en S3, que está estructurada o no, y analizar el dato. Así de simple. Utilizo la carga computacional del Amazon Redshift para analizar un dato que está en S3 o para gestionar un query. Entonces, es algo que nos permite a nosotros, de una manera muy dinámica, mover los datos. Y es lo que hablamos, lo que es la fácil movimiento de los datos. Ahora, Víctor, pero imagínate, yo no quiero utilizar un data warehouse. Yo simplemente quiero empezar así, que empezar de 0 a 1000. ¿Cómo pudiera empezar con algo? Bueno, vamos a empezar con Athena. Athena es un servicio que para mí es uno de los servicios extraordinarios de AWS porque permite crear una estructura de unos datos que no están estructurados y convertirlos en una estructura que pueden ser leíble como una tabla y lo mejor, puedo explorarlo con SQL. Entonces no tengo que estar aprendiendo, si mis DBA o mis data engineer trabajan con SQL, pueden seguir trabajándolo. Interesante porque con Amazon Athena, una de las características es que simplemente pago por lo que esté usando. Pago por lo que voy a hacer del escaneo de la data y por la cantidad de queries que voy a hacer. Entonces, supongamos, yo te puedo tener una solución que puedo trabajar en mi nivel de mi data lake o mi lakehouse realmente rápido, realmente eficiente y costo-beneficio y cuando lo necesite. Entonces yo de ahí puedo conectarlo, por ejemplo, en Amazon QuickSight, que no está acá, que es un servicio para BI de AWS, y puedo conectarlo a Athena. Y ya, simplemente no necesito ningún servidor, porque Athena es un servicio serverless, es as a service, y si realmente yo tengo mis datos en S3, supongamos, tengo datos como CSV, TXT o datos estructurados, los convierto en una tabla y los exploro con un QuickSight. No necesito servidores. Entonces, es algo que con muy poca tiempo a nivel de incorporarnos y a nivel de costo-beneficio y por empezar por algo pequeño, puedo crecer. Porque bueno, Víctor, si yo tengo, por ejemplo, exabyte o petabyte, ¿puedo trabajar igual? Claro, puedes trabajarlo. Y para eso son estas características de estos servicios que nosotros tenemos. Siguiente, por favor. Víctor, antes de continuar, tenemos 3 preguntas de nuestros participantes. Excelente. Ah, bueno, excelente. Aprovechemos. La Sí, primera sí. es, como cliente, ya tenemos un ERP, un WMS y varias aplicaciones satélites. ¿Cómo sería la extracción y transformación de mis datos? Ok. Básicamente, digamos que satélite tienes varias ubicaciones. ¿Ok? Bueno, aquí parte de eso, nosotros podemos poner extractor. O sea, podemos hacer una consolidación de lo que son esas conexiones, primeramente. Y podemos nosotros hacer lo que mencioné anteriormente, por lo menos AWS DMS. AWS DMS, nosotros podemos simplemente extraer lo que es el Database Migration Service y los datos, base de datos heterogénea y base de datos homogénea. Supongamos que en esas satélites tienes SQL Server, tienes Oracle o tienes MySQL. Podemos conectar eso a tus cargas que están on-premise en satélite y consolidarlas bien sea en un Data Warehouse en AWS. Por ejemplo, podemos colocarlo en el Data Warehouse de Redshift o podemos datos, por ejemplo, imagínate, Víctor, no sé, tenemos CSV en diferentes sucursales o el WMS, por ejemplo. Tenemos archivos que son crudos, TXT y JSON. Los podemos consolidar con una serie de productos de AWS, por ejemplo, podemos utilizar Storage Gateway o podemos utilizar servicios de storage donde colocan el dato en un S3 y lo podemos explorar y consolidar. O sea, existen diferentes tipos de estrategias, pero uno de ellos es AWS DMS, Database Migration Service, que inclusive, perdón, disculpen, el Database Migration Service sirve para 2 cosas, para replicar y para migrar. Y lo importante de esto es que cuando yo hago replicación continua. ¿Qué quiere decir? Si un dato en satélite está gestionando un dato, yo lo voy a actualizar. ¿Ok? Entonces, Database Migration Service sirve para esas 2 características, para replicar full load o para replicar previo un full load. ¿Okay? Hago la carga y constantemente voy replicando. Entonces, eso también permite ser más rápidos y más ágiles con el tema de la consolidación del dato. Excelente, Víctor. Por acá la segunda pregunta y nos cuentan, en caso de mi empresa, ya tengo inversiones en infraestructura on-premise. ¿Cómo funcionaría el Data Lake en ese caso? ¿Se podría explorar algo híbrido? Sí, claro, claro. Es más, para serle franco, la mayoría de los clientes que nosotros tenemos en CISA son híbridos. O sea,
nosotros realmente somos partidarios de lo que ya tienes y ya la inversión, eso es lo importante, ya la inversión que hice Víctor no la puedo desechar. Y es mucho de lo que le decimos a los clientes. Oye, Víctor, mira, ¿sabes qué? Yo hice una inversión, pero ¿cómo hago para yo explorar un dato para Machine Learning? Bueno, tú puedes tener lo que ya tienes invertido en tus cargas on-premise y simplemente vamos a pasar o vamos a trasladar esos datos o esa información de la que necesitamos explorar para que tengamos ese poder de decisión a nivel del negocio a AWS, pero tú puedes trabajar híbrido. Es más, nosotros tenemos clientes actualmente que tienen cargas en on-premise, tienen cargas en AWS y tienen cargas inclusive hasta con otro cloud provider. Inclusive tenemos API, tenemos clientes donde usan API. Por ejemplo, mira, Víctor, me conecto a API para definir temas de estrategia de mercadeo y me conecto con la agencia de marketing para obtener el dato. O me conecto con el API para obtener información, por ejemplo, del tiempo. Esas son diferentes fuentes que las puedes consolidar en AWS. Entonces, la respuesta es sí, lo puedes trabajar y con las inversiones que tienes está bien. Puedes seguirlas trabajando. Lo único que vemos qué tipo de exploración quieres hacer y qué tipo de toma de decisión. Porque, por ejemplo, si es una toma de decisión para Machine Learning, porque necesitas tomar decisiones del negocio, por ejemplo, experiencia del usuario, y tienes tu data warehouse en on-premise, puedes usarlo, o sea, no hay ningún problema. Simplemente lo que vamos a hacer es colocar cierta cantidad de datos en AWS y utilizar los servicios, por lo menos un SageMaker, para explorar el dato y tomar esas decisiones. Es más, ni siquiera quizás necesites un data warehouse, lo podemos utilizar con el Data Lake Formation o con el Amazon Athena, y ya con eso ni siquiera tienes que invertir en capacidad computacional. Te sale costo-beneficio, rápido y simplemente sigues conectando tu dato on-premise y sigues utilizando tus cargas operativas. Excelente, Víctor. Y bueno, la última pregunta menciona, si tengo data en AS400, ¿ustedes pueden conectarla? Sí, de por sí ya lo hacemos. Ya tenemos un par de clientes donde hacemos eso. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero digamos que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente con S400 que simplemente lo que hicimos fue gestionar una conexión por ODBC y simplemente lo que hicimos fue conectarnos ahí y sacar el dato. Tenemos otros que simplemente lo que hacen es que nos colocan un repo en TXT y nosotros sacamos el dato y simplemente los colocamos en AWS estructurado. O sea, hay diferentes maneras. Con S400 hay varias opciones de hacerlo. Depende mucho de lo que tengan de posibilidad. Porque fíjense que por lo menos a veces, mira, Víctor, la S400, por lo menos un core banking en S400 está muy limitado, pero tienes la posibilidad de sacar el dato. Si te trabajas un S400 a nivel de retail, es más flexible o a nivel de gestión de logística. Pero sí, si hay manera de hacerlo, ya lo hemos hecho. Muchas gracias, Víctor. Procedo con la presentación. Gracias. Y bueno, aquí vamos con los casos de estudio. Ok, excelente, Diego. Ahí estoy de vuelta. Bueno, queríamos contarles también un poco de casos tanto a nivel global como a nivel Latinoamérica que hemos desarrollado con algunos clientes. Por ejemplo, el caso de Twilio. Algunos de pronto las tendrán en el radar, una herramienta para facilitar las comunicaciones con los clientes finales. Justamente Twilio desarrolló un servicio de interacción con los clientes utilizando arquitectura de Lakehouse. A nivel de escala, como la tiene Twilio hoy en día, para llegar a cerca de 8 millones de desarrolladores que trabajan con más de 190.000 empresas. Entonces, comunicaciones a través de SMS, diferentes medios, chatbots. Todo esto puede ser posible utilizando también los datos mismos de los clientes. O Disney Plus, todos lo tenemos en el radar, pero también puede ser el mismo caso de Netflix o de Amazon Prime Video. Hoy en día utilizan recomendaciones con tecnologías de Amazon Web Services justamente para brindar una mejor experiencia a los usuarios. Si tienes un perfil de que te gusta un tipo de series, un tipo de películas en particular, que te hagan recomendaciones de cara a esos gustos que tú tienes. Eso es mejorar la experiencia del cliente. Y bueno, Excelente. Víctor, si nos cuentas de Mercado. Sí, y Mercadú es excelente porque es un caso de Ixisa, donde nosotros mejoramos la experiencia del usuario hasta un 85%. Imagínate el hecho de que vayas a comprar y cuando sucedió con el tema de pandemia no podíamos salir y necesitamos hacer compras en el súper. Utilizábamos a Mercadú para que nos hiciera la gestión. Pero ¿cómo hacía yo esa experiencia? Por ejemplo, vamos a suponer algo, Víctor, no había el café A, hay el café B. Yo tenía que llegar con algo. Entonces, nosotros a nivel de empresa desarrollamos esa experiencia donde podías comunicarte con una app, donde el picker estaba haciendo tu pedido, estaba colectando tu pedido y podías interactuar con él. Mira, el café A no hay, está el B. Ah, bueno, tráeme el café B, pero no me dejaba sin el café. Al final, también con la gestión del pedido, tenías una trazabilidad. Sabías dónde estaba tu pedido, podías llamar al picker, podías saber qué cantidad, inclusive, ¿sabes qué? Se me olvidó, agrega una harina, que se me olvidó. Esa experiencia, ese contacto que tuvo Mercado con sus usuarios permitió crecer exponencialmente, por eso lo mencionamos el 85%,
porque los clientes estaban con esa fidelidad, ¿no? De verdad, si yo tengo algo, te necesito algo, uso Mercado. Súper. Hablando también un poco de agilidad de negocio, está el caso de Toyota Racing, y es también empezar a tener conocimiento necesario, pues en el caso de Toyota, para tomar decisiones en tiempo real, lo que hablábamos también de los accionables de cara a la data en el tiempo. Eso les da una ventaja en tiempos de carrera y una ventaja frente a sus competidores. Excelente. Y nosotros a nuestro lado también, integrando con el servicio de AWS, con Frigoservice, que es una empresa de gestión de logística y cadena de frío en Panamá, nosotros simplemente lo que hicimos fue generar esa agilidad. Uno de los dolores que tenían era cómo mejoramos la gestión de entrega de las rutas, cómo gestionamos esa logística ir más rápido, pero eficiente. Entonces utilizamos servicios de AWS donde nos permitían gestionar ese cambio de ruta o esa gestión de ruta, por ejemplo, temas de tráfico, temas de ordenamiento de la ruta, y definitivamente disminuyó un 35%, que eso se trasladó de muchas cosas. Tiempo, dinero, optimización de la gestión de entrega y optimización de la entrega de la ruta final. ¿De acuerdo? Si había un tema de gestión de evolución, por ejemplo, el camión no tenía que esperar hasta el final con esa gestión de reorganización de ruta. Y todo lo hicimos utilizando gestión de datos, porque para eso nos permitió tomar esas decisiones. Genial. Y ahora toca un tema importante que es la optimización de los costos. Una de las ventajas de la nube justamente es eso. Voy a hablar un caso puntual de Pinterest, pero ahora en el siguiente slide cuento un poco más de este punto. Y es el tema, por ejemplo, de las horas hombres que se invierten a veces para la misma administración de la infraestructura que está hoy en día. Lo hablábamos ahorita, en Latinoamérica cerca del 70% que se va en este tipo de tareas. Pinterest logró reducir más de un 30% el tema de la administración, y de cara a eso los costos de sus horas hombre del equipo de software, de ingenieros, para al final llevar un trabajo de valor. Servicios ya los hablamos ahorita un poco, RDS con temas de servicios administrados, bajar esa carga operativa en temas de parches, backups, actualizaciones. Inclusive hay otros tipos de servicios administrados, ya sean de contenedores, lo estamos hablando de bases de datos, pero así hay un mundo dentro de AWS que también se puede explorar. Excelente. Y fíjate que, basado en la línea que menciona Diego, también tenemos a Neotecnología, que es una empresa de tecnología que tiene un ERP propio, está en Costa Rica y tiene una gran cantidad de clientes. Y lo interesante de Neotecnología fue que nosotros, junto con ellos, logramos un 56% de optimización de las cargas operativas. Y esto, cuando nosotros hablamos de cargas operativas de optimización, no hablamos solo de bajar o disminuir los costos, sino de disminuir los costos, pero mejorar la eficiencia y mantener la eficiencia y la agilidad, porque nada nos sirve ahorrar, pero dar un customer experience demasiado degradado al cliente y diga, bueno, me estás ahorrando, pero es lenta la aplicación. Con tecnología nos pasó esto interesante, analizamos las cargas, analizamos qué podíamos mejorar, cómo lo podíamos innovar y llevar al siguiente nivel. Nos permitió, por ejemplo, en unas cargas donde había en temporada alta, por ejemplo, una temporada de Navidad, una temporada de días festivos, poder mejorar esa experiencia, pero ahorrando una gran cantidad de gestión de costos. Con AWS, con la gran cantidad de servicios que tiene, te puede permitir hacer eso. Ojo, importante que la tecnología estaba en AWS. Lo que hicimos fue optimizar esas cargas en AWS. Y constantemente con la tecnología vamos creciendo con ese ahorro que tienes de costo. Utilizamos parte de ese ahorro de costo para incorporar un proyecto nuevo o una carga nueva que va a mejorar al final la experiencia del usuario, porque le vas a entregar un producto nuevo o una característica nueva. Entonces, evitamos que la empresa tenga que incorporar dinero nuevo, sino simplemente el dinero ahorrado utiliza una parte para innovar con más servicios. Genial, genial, genial. Y bueno, finalmente, en temas del rendimiento y la escalabilidad, quiero contarles dos casos. Uno es el de Nasdaq. Al final es la bolsa de todas las acciones de tecnología en Estados Unidos. Yo diría que la segunda más importante podría ser. Ellos se migraron a una arquitectura de Lakehouse justamente para ingerir 70 millones de registros por día y ejecutar consultas de cara a esos datos. Estamos hablando de un tema Big Data bien interesante. Y ahí Redshift también agrega todo su valor como bodega de datos, ofreciendo un tema de rendimiento mejorado en 32%. Ahora, otro caso bien interesante es el tema de Duolingo. Para estas empresas que desarrollan de pronto un software para clientes finales, Duolingo es de cara a, pues a particulares o cliente final como temas de aprendizaje, pero es el tema de respaldar el crecimiento que ellos están teniendo de una manera acelerada. Imagínate hacer esto de manera on-premise, una aplicación a nivel global, aprovisionar todos, digamos, como todos los recursos que se tenían que tener y ofrecer un buen performance del software. Duolingo lo logró gracias a Amazon Web Services con un aumento de los estudiantes del 101%. Exacto. Y basado en la línea que menciona Diego, Movilizándome, una empresa mexicana, necesitaba agilizar sus transacciones, porque
empezó a crecer los datos. Empezó a crecer datos de geolocalización. Eso es una empresa que gestiona geolocalización para gestión, por ejemplo, de entregas de picker a nivel de una entrega de una carga. Necesitaban registrar el evento, una foto, una captura, la evidencia, y eso necesitaba ser real time. Esos datos empezaron a crecer increíblemente. Empezaste a tener muchas transacciones diarias. Pero cuando empiezas a crecer con esas transacciones diarias, tienes que tener ese rendimiento de escalabilidad para poder soportar y entregar esa velocidad también en una respuesta. Porque más allá de obtener el dato, era cómo lo podía yo entregar como una respuesta rápida. Entonces, detrás tenía que transaccionar el dato, gestionar un proceso y luego responderlo. Con Movilizándome lo hicimos 10 veces más rápido. Y lo hicimos fue optimizando el propósito de tipo de base de datos. Movilizándome tenía solo un tipo de base de datos y convertimos a Movilizándome en 4 tipos de base de datos diferentes, donde separamos lo que es las bases de datos transaccionales para bases de datos gestionadas tradicionales. Utilizamos un data warehouse para nosotros empezar a construir para tomar decisiones. Utilizamos Athena para utilizar los infrequent access a nivel de los datos y a su vez poder generar un resultado basado en una expectativa. Y utilizamos SageMaker integrado con MR para obtener datos grandes a nivel de validación y poder generar una predicción. Entonces, imagínense, de una la desacoplamos en 4, pero esto no impactó en la gestión de costos, impactó en la gestión de rendimiento y escalabilidad de manera positiva. Listo, súper. Si quieren, entonces pasemos al siguiente slide. Y es para hablar ya como manera de resumen de los beneficios que vimos hoy en pocas palabras. Entonces, Vix, yo creo que tú lo dijiste todo cuando hablamos de las tecnologías de AWS, pero bueno, las capacidades están desde la funcionalidad para crear rápidamente los lagos de datos y de manera escalable. Empezar a analizar la información, por ejemplo, utilizando formatos de archivos basados en estándares como Parquet. También es importante que se pueda mover fácilmente los datos de, por ejemplo, un lado a otro, un lago de datos, almacenes de datos que tienen diseñados un propósito específico. Entonces, los recursos están. Aquí es contar con las opciones y las herramientas como todos lados. Y ese es el siguiente punto. Una colección amplia y profunda de motores de bases de datos, de capacidades, de análisis, justamente diseñados para cada tipo de propósito que se quiera hacer hoy. Extracción, cargue, limpieza de los datos, mover de un sitio a otro para los diferentes análisis que se pueden hacer. A veces necesitamos mover los datos del data lake al data warehouse para hacer análisis o reportes de la información, tener los dashboards, o a veces es viceversa, se necesita mover los datos de la bodega de datos al data lake para empezar a hacer un análisis más inteligente de lo que pueda llegar a pasar, por ejemplo, temas de predicciones con SageMaker, que también lo mencionaste ahora, y hay clientes que de hecho venimos trabajando esto. Entonces es bien interesante cuando uno ve el valor de lo que se puede llegar a hacer a nivel país o inclusive Latinoamérica o global, utilizando el análisis de los datos. El tercer punto, bueno, hablando justamente de mover la data entre diferentes fuentes, es utilizar lo que necesitamos, el tipo de base de datos, por ejemplo, para responder a algún tipo de pregunta, para ser más eficiente, el tema del rendimiento. Entonces también esto es un punto que podemos hacer. Ahora vamos a hablar en el siguiente slide cómo desde IPSISA y desde AWS podemos acompañar a los clientes. Cuarto punto, también lo hablamos ahora, es el tema de la gobernanza de los datos de manera unificada, que es muy importante para garantizar dos cosas puntualmente. Uno, que proporcionamos el acceso a los datos, de pronto los equipos de desarrollo que lo requieran, de pronto un cliente en particular que lo requiera, pero asimismo también mantener los datos seguros y cumplir también con las regulaciones que pueden estar en nuestra industria o a nivel país. Y por último, yo creo que a todos los clientes este es un punto muy importante, es el tema de el ahorro de costos y los rendimientos, que tú decías ahora, es ahorro de costos sin sacrificar los rendimientos. Los datos están creciendo de manera exponencial, pero la idea es que los costos para analizar estos datos no crezcan igual exponencialmente, sino que sea algo que podamos controlar. Aquí es donde se hace tan importante una plataforma amigable como la de Amazon Web Services para empezar a controlar los costos y darle un uso a los datos y pagar realmente por lo que estamos utilizando. Entonces, almacenar, transformar, analizar los datos rápidamente a escala, van a haber unos costos, pero entonces, ¿cómo lo hacemos más eficiente? Entonces, por ejemplo, el tema del almacenamiento de objetos con S3. Hay diferentes capas y el almacenamiento, pues las consultas son más frecuentes o son más en frío, los costos los podemos bajar pasándolo a capas. AWS tiene servicios como el Intelligent Tiering para que nos ayude justamente a ver el patrón de uso de los datos y catalogarlo en estos diferentes
pues, tipos de servicios para ahorrar costos. Con Graviton 2, por ejemplo, las instancias que liberamos hace poco, nuestros clientes ahorran en promedio 25.7% para las cargas típicas. O ahora, pues los clientes que antes estaban en GP2, Amazon innova constantemente en pro de nuestros clientes para bajar costos. Y lo que era el almacenamiento de bloque con EBS y GP2, ahora con la opción de GP3 para bajar en promedio un 18% de los costos, pero mantener el performance igual de bueno. Entonces hay muchas opciones, reservas de instancias, planes de ahorro, las opciones están sobre la mesa. Aquí la invitación es a que exploremos qué podemos llegar a hacer. Si quieren pasamos al siguiente slide, que es justamente eso. Y aquí yo creo que van a haber diferentes tipos de clientes que están asistiendo hoy en esta charla, que están en situaciones diferentes. Pueden estar los que de pronto estén en una etapa de exploración, un benchmarking y quieran construir una visión, una estrategia de datos. Para ustedes, los que están en esta situación, queremos invitarlos a ver el slide que está a la izquierda. Los queremos invitar a agendar una reunión con AWS y con Ipsisa. Acá está Víctor, estoy yo. Ahora les compartimos los datos de nuevo a la final de la presentación. Tengamos una charla, exploremos qué tecnologías de todo lo que hablamos hoy podrían llegar a hacer sentido para requerimientos que ustedes tengan hoy o temas de innovación que estén buscando para su industria. Y con eso, lo que encontremos que podemos agregar valor desde nuestras empresas, podemos ayudarlos a construir esa estrategia utilizando, dándole un mejor uso a los datos. Por el otro lado, seguramente habrán clientes que digan, Diego, ya tenemos un proyecto definido, lo que queremos es ejecutar. Hey, cuenten con nosotros también. Vamos a agendar una reunión, definamos un alcance y un cronograma de una prueba de concepto que podemos llegar a desarrollar, si quieren probar los servicios o inclusive si quieren llegar a tener un MVP. Y para ustedes, si nos contactan esta misma semana, lo que podemos comprometer de una vez desde el lado de Amazon Web Services es que el piloto, este MVP, no tenga costo para ustedes. Entonces, definamos ese alcance, nos dicen, miren, agendemos esta reunión, podemos dejarla definida para esta semana o la próxima, no hay ningún problema. Lo importante es que para esa inversión nos contacten esta misma semana y nosotros buscamos directamente apoyarlos con este piloto, desde el acompañamiento, Amazon pone los créditos y bueno, ya con Ipsisa vemos el tema de la consultoría, cuánto puede llegar a ser y demás. Pero entonces la idea es que vengan con esa idea o ese proyecto y se vayan con una solución. Excelente, excelente. Sí, y parte de lo que mencionaba también Diego, de nuestro lado en Ipsisa, estamos muy comprometidos con nuestros clientes y con las personas y con aquellas empresas que quieran explorar. Una de las recomendaciones que siempre nosotros le damos a nuestros clientes están exploren. Explorar, están con expertos, están con un equipo de AWS que cuentan con Diego y un equipo de expertos de Solution Architect, pero del lado de Ipsisa también. Y nosotros trabajamos de la mano, o sea, AWS y Ipsisa, para que ustedes tengan esa curva más rápida en cuanto al tema de la gestión del proyecto. ¿Okay? Siempre como lo mencionamos, en anterioridad nosotros los proyectos los veíamos como proyectos largos, complicados, complejos. Aquí, por lo que hemos visto en la mañana de hoy, podemos empezar por algo muy sencillo, pero darnos una visión a futuro, mediano, corto y plazo de cómo podemos ir creciendo y gestionando. Estuvimos hablando durante la mañana sobre la experiencia del usuario y somos por lo menos del lado de Ipsisa y del lado de AWS, somos fieles a que la innovación es constante, la innovación es diaria. Y para nosotros generar innovación también tenemos que ir de la mano con la competitividad. Lo interesante de esta gran cantidad de herramientas de AWS es que más allá de tener esas soluciones, cada solución funciona para un fin común y estamos acá para apoyarla. Desde el lado de AWS, como lo dice Diego, desde el lado de Ipsisa, cuenten con nosotros. Inclusive ahí Diego está con su correo electrónico con el mío. Cuenten si tienen alguna consulta, alguna duda. Víctor, nos gustaría explorar. Como lo dice Diego, ya tenemos algo, queremos ir al siguiente paso. Tengo unas dudas de cómo pudieran explotar mejor mis oportunidades que ya tengo existentes. Si ustedes ya tienen algo existente, bienvenido. Sobre todo con la pregunta que dijeron, mira, Víctor, ya tengo algo en on-premise. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver qué podemos trabajar, cómo lo podemos hacer. ¿Qué quisieras hacer? Explorar el dato para generar una decisión, una toma de decisión o mejorar esa experiencia al final del usuario. Puedes contactarme sin compromiso. Ahí podemos agendar una reunión y agendar una cita, como lo menciona Diego. Bueno. No sé si Lady, que estás por ahí, ¿tienes alguna pregunta que está en el panel o ya? Sí, bueno, teníamos varias preguntitas, pero a ver, les cuento. Ajá, una muy interesante. Menciona
Con respecto a los dashboards, ¿ustedes nos ayudarían a construirlos? Sí, sí. Nosotros, lo interesante que tenemos en Exisa y bueno, también con AWS es que como existen diferentes tipos de servicios, nosotros en Exisa no hacemos solo el data lake, ¿ok? Ni el lakehouse. O sea, hacemos el de 0 a 1000. O sea, quiere decir que nosotros trabajamos desde la ingesta, la gestión del dato, la famosa ETL, que es la extracción, el análisis del dato y la construcción del mismo. Inclusive tenemos un equipo especializado solo en BI, en Business Intelligence, que tiene segmentado dos tipos de gestión de Business Intelligence. Business Intelligence con datos ya que vienen procesados o con datos con predicción. Entonces, tenemos los dos equipos que forman parte de un departamento donde tenemos para apoyarles en esa parte. Bueno, Víctor, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio y no cabe duda el poder de la analítica, ¿verdad? Bueno, participantes, muchísimas gracias por estar en esta sesión y les deseamos un excelente día. Gracias, Muchas Diego. gracias a ustedes, que estén Gracias, bien. que tengan Vale, feliz hasta día. luego.